Pocas veces he tenido que hablar para tantos varones con V, muchos de ellos de formación escolástica y además cristianos. En mi presente estoy mucho más con mujeres, normalmente más musulmanas que cristianas, con lo que he tenido que hacer una elipsis en todo mi pensamiento para transmitir y compartir, aprender y desaprender de ellas. Yo voy a hablar de feminismo, de género y de la aportación de las mujeres al pensamiento, de forma muy sintética. No soy filósofa, como los hombres varones que me han precedido esta mañana en las mesas y de los cuales he aprendido muchísimo. No soy académica, tampoco. Soy sobre todo una feminista de cartel. Te dijeron, sí, bueno, he sido una activista. Sigo siendo una activista feminista que ha tratado entre la política y el activismo pensar todo lo que ha podido, lo que no significa que haya resultado muy fructífero. Pero bueno, como condensación es lo que voy a tratar de explicarles. Voy a empezar por un concepto que se acuñó a lo largo de los años 80, que es la palabra género. Es una conceptualización, una categoría para conceptualizar otras cosas. ¿Qué otras cosas? El patriarcado, el sexo, la mujer y la naturaleza, el poder político, el poder económico, el poder social y el poder del pensamiento. Todos ellos negados a las mujeres hasta bien entrado el siglo XIX. El siglo XVIII, el siglo de las luces, con Rousseau, previo a la Revolución Francesa, donde sostienen el contrato social, una división entre los dos sexos claramente diferenciada, es decir, las mujeres han de dedicarse a lo privado, a la naturaleza, los hombres deben destinarse a lo público, a lo social, a lo económico, a lo político. Ese contrato social que por primera vez mantenía un axioma que destruía toda la conceptualización de desigualdad preexistente al siglo XVIII y que decía alto y claro que la desigualdad no era natural, no provenía de la naturaleza. Muy al contrario, la desigualdad provenía de una concepción social y de estructuras sociales asentadas, pero que no tenían nada que ver con lo natural. Los hombres nacían iguales, con la misma dignidad y capacidad, unos y otros, los poderosos y los excluidos, los trabajadores y los pensadores. Todos nacían con las mismas posibilidades de ser humanamente completos. Ese axioma de Rousseau que rompió todas las barreras de pensamiento y que llegó hasta los últimos rincones de toda la sociedad, sin embargo, excluyó a las mujeres de ese contrato beneficioso, bondadoso en términos de bondad para todo lo humano, a las mujeres. No pertenecíamos a ese contrato, no estábamos incluidas. Es más, no solo no estábamos incluidas, estábamos explícitamente excluidas de ese contrato. Ese momento en que los revolucionarios franceses que están construyendo un nuevo orden, a la par que Estados Unidos va construyendo también sus bases de democracia y de igualdad, las mujeres son perfectamente excluidas de todo ello. Esa fue la gran oportunidad perdida. Hubo una revolucionaria, Olympia de Gouges, que osó poner por escrito, frente a la Declaración del Hombre,
la Declaración de las Mujeres y sus derechos, los derechos de estas. Fue llevada, siendo una revolucionaria, inmediatamente a la guillotina. Había puesto en cuestión un orden que era previo incluso al de la desigualdad. Un orden que procedía, según Rousseau, de la naturaleza biológica que distinguía por sexos y por tanto por capacidad de pensar. Las mujeres éramos excluidas, por tanto, no solo de la vida pública y social, sino también del pensamiento. Las mujeres que habían precedido a ese siglo XVIII habían tenido, aquellas que pudieron elegir, la opción de poder pensar en los conventos. Retiradas de la vida pública y del matrimonio, se iban y se refugiaban, nunca mejor dicho, refugiaban en los conventos para poder pensar, escribir y poder rebatir en la medida de sus posibilidades todo un orden que no solo se consideraba divino, sino también humano. Así eran las cosas y así debían seguir, en esos términos de diferenciación de sexos. Como bien dijo Rousseau, al que tanto tenemos que agradecer por otras cuestiones. Bien avanzado el siglo XVIII, el feminismo empieza a crecer con distintas olas. Me voy a referir al pensamiento de las mujeres como feminismo. No es un pensamiento globalizador en el sentido, o totalizador en el sentido filosófico de la palabra. No lo es. No trata de explicar el mundo, ni las grandes interpelaciones que tiene el hombre, ni una contestación clara a las preguntas que a todos nos acechan y nos incumben. Pretende explicar cuál es el papel de la mitad del mundo, de las mujeres, y su pensamiento acoplado a las grandes olas de conocimiento y de avances tecnológicos de la humanidad. Entonces, los primeros escritos fuera del medievo y el renacimiento, donde las mujeres dentro de los conventos, y tenemos sobrados ejemplos, desde Santa Teresa de Jesús hasta ayer el mismo auto sacramental que abrió este magnífico seminario de Sor Juana Inés de la Cruz, abrían y se abrían paso en un mundo de pensamiento fundamentalmente escolástico y solo detentado por los varones. ¿Por qué? Porque en definitiva era un metalenguaje, es decir, un lenguaje dentro del lenguaje para que los demás, los otros, no pudieran sentirse concernidos. A esos extremos llegó la metodología del pensamiento que fue creciendo, que cuanto más crecía, más opaco se volvía a los oídos de los otros. De las mujeres, por supuesto, pero incluso de los varones que no podían acceder al conocimiento, con mayúsculas. ¿Por qué esta pulsión de exclusión de la humanidad del pensamiento? Si la Revolución Francesa impuso la educación para los hombres, claro, como un bien preciado, inalienable para todos los seres humanos, ¿por qué el conocimiento, en todas sus diversas formas, no podía ser explicado de forma divulgativa y vulgarizada, en el mejor sentido de la palabra vulgarizar, hacer aprensible al otro el conocimiento? Pues porque era un saber de varones y para varones, iniciados, es decir, no sus iguales, sino sus idénticos, no sus parecidos, ni siquiera
por el sexo que les definía, sino los exactamente iguales a ellos. Aquel espejo en el que se podían mirar y se sentían reflejados tal y como ellos deseaban y querían ser vistos, mirados y admirados. Por tanto, el siglo XVIII, que es el de las luces, en términos de la Ilustración, es vedado a las mujeres como un avance para el conocimiento. Nos es vedado. Esa primera ola de feminismo que compusieron sobre todo, y he tratado de extraer ejemplos muy claros, porque si no es muy difícil enumerar a todas, aunque tenemos las feministas una tendencia a sacar del anonimato a las mujeres que nos precedieron, porque son fundamentales, fueron valientes, osadas, y arriesgaron muchísimo, arriesgaron todo su bienestar, toda su zona de confort, como se llama ahora, todo, porque sabían que iban a ser estrictamente excluidas, iban a ser catalogadas con estigmas como la brujería. Las mujeres que pensaban eran brujas. Por tanto, hay dos mujeres paradigmáticas, Olympia de Gouges en el siglo XVIII y Mary Wollstonecraft, inglesa, adelantada a sus tiempos, filósofa, y la primera filósofa del feminismo en un libro que se llama Vindicación Feminista, que se adelanta un siglo al pensamiento de las mujeres y sobre las mujeres. Mary Wollstonecraft murió a la edad de 27 años, en el puerperio de su embarazo. Era la madre de Mary Shelley, que a su vez fue la autora de Frankenstein, esa especie de distopía de lo humano que es Frankenstein. La madre de Mary Shelley fue Mary Wollstonecraft, una mujer a la que yo creo que hay que seguir leyendo y que afortunadamente los ingleses siguen reeditando una y otra vez. Y las feministas pensantes volvemos una y otra vez a Mary Wollstonecraft, porque casi todo lo enunció en una especie de aventura de pensamiento que ni ella fue consciente de cuánto consiguió. Y tenía 27 años y un puerperio mal llevado. Hablo del puerperio porque tiene mucho que ver con lo que voy a seguir. Yo diría narrando, no ilustrándoles, narrando. El siglo XIX viene con la revolución industrial, con toda una revolución de las sociedades, donde surge, previamente había surgido el materialismo dialéctico de Hegel, y entra el marxismo como una metodología de pensamiento sustancial a través del materialismo dialéctico. Se configuran las clases sociales, se configura el proletariado como la gran clase que se va a sublevar contra el orden establecido y que podía romper todas las estructuras creadas como el orden natural y divino hasta el siglo XIX. Las mujeres siguen siendo excluidas de este movimiento. Los autores marxistas, Marx apenas toca el tema y es Engels más humano quien lo toca por primera vez en un libro también que es muy importante, La familia y el patriarcado. Por primera vez se menciona el patriarcado como tal. ¿Qué es el patriarcado? Porque del patriarcado va a surgir luego el género. Es toda la estructura desde los griegos y previa
a los griegos, que es la creación por parte de los hombres de una estructura rígida, mantenida por hombres que detentan el poder en lo público, en la conversación pública, en la polis, en lo político y en lo económico, que establecen el orden a través de la ley, que la detentan, la escriben y la detentan, donde las mujeres son debidamente excluidas al ámbito de la maternidad, es decir, fertilidad, y al ámbito del cuidado de la prole, del cuidado de los hijos. Curiosamente, dan a las mujeres a las que no donaban la estructura de pensamiento o negaban que tuviéramos estructura pensante, porque la Iglesia lo mantuvo durante muchos siglos, no teníamos capacidad de abstracción y por tanto vivíamos en lo concreto. Yo creo que lo concreto se referían a cuando damos el pecho, cuando somos madres. Creo que no salían de ahí, o sea, no veían más allá. Pero lo cierto es que nos dan a los hijos para que los eduquemos. Sorprendente. A sus hijos varones, donde además todavía no se conocía suficientemente el nexo entre el acto sexual y el hijo o la procreación. Mucha parte de la sociedad no sabía que iba intrínsecamente unido, con lo cual dependían de la palabra de las mujeres, la palabra. Ellas decían: este es tu hijo, esta es tu hija. Porque ellos no podían estar seguros de nada. Éramos nosotras las que dábamos nombre a lo que se iba a perpetuar como sistema, al propio patriarcado. Este es tu hijo, el que te sucederá. Y lo es porque lo digo yo, porque tenemos un contrato. Y en el contrato se establece que soy yo, porque soy la que ve transformarse su cuerpo para dar a luz y traer un hijo a este mundo, la única que te puede decir: este es tu hijo. Sin esa palabra, un hombre nunca puede estar seguro de quiénes son sus hijos ni sus hijas. Interpelación íntimamente humana que curiosamente yo he visto muy pocas veces explicitar a los varones. Ese siglo XIX, donde el proletariado es la esperanza de millones de seres humanos en el mundo industrializado para cambiar las cosas, las mujeres son una vez más excluidas. Pero esa vez ya, en la Primera, Segunda y Tercera Internacional, las mujeres no se callan. Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Alejandra Kollontai, mujeres españolas como Victoria Kent, como Clara Campoamor, toman la palabra y dicen claramente: no habrá liberación de ningún ser humano si antes o al mismo tiempo las mujeres no nos podemos liberar del sistema patriarcal. Nacimos iguales, somos iguales, queremos ser iguales, nos pertenece la mitad del poder por lo menos, queremos opinar, pensar, trabajar, queremos aprender, queremos educarnos. No queremos ser solo el ámbito de lo privado. Pero somos sabias porque el ámbito de lo privado
nos ha dado siglos de sabiduría, porque hemos mirado y mirado durante generaciones y generaciones, y las madres y las abuelas les hemos contado a nuestras hijas y a nuestras nietas de qué se compone esa estructura tan opaca del pensamiento y el poder. Sabemos mucho. Lo hemos guardado y atesorado para decirles a las que han venido después de qué se trataba, para que ellas pudieran dar un paso más largo hacia adelante en torno a conseguir la igualdad. Y lo hemos hecho. Esa segunda ola de feminismo que va del siglo XIX, el nacimiento del marxismo, del proletariado, de las revoluciones industriales, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, es una lucha feroz de las mujeres que está enhebrada fundamentalmente por una idea, el sufragismo, y previo al sufragismo el abolicionismo, es decir, la abolición de la esclavitud, que fuimos las mujeres las primeras que nos apuntamos a la abolición de la esclavitud, porque conocíamos bien la textura de la esclavitud, y a continuación el derecho al sufragio, el primer derecho político, el derecho a elegir. Ni siquiera exigíamos en ese momento el ser elegidas. Queríamos al menos elegir, el primer derecho político. Y lo conseguimos muy tardíamente. Países tan avanzados como Alemania lo obtiene bien entrado los años 50. España es de los primeros países que lo obtiene de la mano de Clara Campoamor, alzando la voz por encima de los partidos políticos, por encima de sus propias compañeras que la entendían muy bien, pero tenían mucho miedo a la influencia de la Iglesia Católica en el voto de las mujeres, en los confesionarios o los maridos de derechas que iban a dirigir su voto a la derecha. Así que las izquierdas se negaban a dar el voto a las mujeres, por lo que podía conllevar de ganar las derechas. Cuán equivocados estaban. Clara Campoamor alzó la voz en un país donde el 80% de las mujeres eran analfabetas y no usó ninguna metodología filosófica, ningún tipo de escolástica, ni siquiera usó el materialismo dialéctico, usó las propias contradicciones del sistema patriarcal. Ustedes nos mandarán, les dijo a sus compañeros diputados, pero se los decía a los millones de hombres y mujeres que la escuchaban esa tarde por las radios y por las ondas. Ustedes mandarán sobre nuestros cuerpos, porque la biología nos manda a su vez a nosotras mismas. Ustedes mandarán sobre nuestras posesiones, porque no podemos ni donar, ni transaccionar, ni nada, si no tenemos un hombre adulto que nos estampe la firma para hacernos mayores de edad, aunque tengamos 50 años. Ustedes crearán mujeres de este país que no sabemos leer y escribir, que mandarán sobre nuestras almas, pero nunca mandarán sobre nuestro pensamiento y sobre nuestro espíritu. Y seguiremos luchando para que, si no nosotras, nuestras hijas puedan ejercer sus derechos de pensar en libertad y en igualdad. Y habrá un día en que las mujeres mandarán sobre ustedes, no como mandan ustedes, mandarán con más benevolencia, con más comprensión y sobre todo con menos metalenguajes que son incomprensibles para los otros, para los que no tienen acceso al conocimiento. Ese fue el discurso
en términos que luego evolucionó muchísimo a lo largo de las 5 primeras décadas del siglo XX, pero con ese discurso llegamos hasta la Segunda Guerra Mundial. En el medio se habían producido 2 guerras donde las mujeres fuimos botines de guerras, absolutamente violadas masivamente y utilizadas como rehenes en las guerras, en los primeros experimentos de las guerras psicológicas sobre las poblaciones civiles. Los ejércitos en liza de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y eso que fueron guerras convencionales, no como las de ahora, tomaban a las mujeres como botines de guerra. ¿Qué más daño se puede hacer a una comunidad que violar a una mujer de esa comunidad, a la par que la violan a ella y la destruyen a su descendencia y destruyen a su ascendencia, destruyen a sus padres y hermanos, destruyen a sus hijos y a sus maridos y destruyen la comunidad en la que está inmersa? Solo será objeto de piedad por aquellas otras mujeres que han sido violentadas y tomadas como botines de guerra, como ella. Es decir, otra vez, lo único que nos unía era el estigma que los varones de los ejércitos en lucha establecían como botín de guerra. Y no es banal lo que estoy diciendo, porque está ocurriendo ahora mismo. Las mujeres vuelven a ser objeto de botines de guerra del ejército del ISIS o del Daesh y de fundamentalismos que vuelven a sociedades patriarcales rígidas, donde las mujeres son compradas, vendidas, esclavizadas, solo con 2 fines: el placer y la fecundación. Y tienen que elegir entre volver a su sociedad de origen y con la vergüenza y el estigma de haber estado en manos del enemigo, y abandonar a sus hijos en el ejército enemigo, o quedarse y enfrentarse a la comunidad de procedencia y convertirse otra vez en esclavas sumisas. Por eso lo he sacado. Cada paso que damos las mujeres hacia adelante, el patriarcado de cualquier signo, con cualquier hecho religioso que en ese momento anime y sea supremacista en el mundo, vuelve a conquistar el espacio de las mujeres para devolverlas al lugar de origen, al confinamiento, al placer y a la fecundación y a la fecundidad. En este momento, y perdonen que hago esta elipsis, de las casi 38 conflictos bélicos vivos que existen, el 35% de los combatientes son mujeres, y de ellas el 20% aproximadamente, según cifras de Naciones Unidas, han sido mediante el rapto. Algo que conocemos todos es el caso de Boko Haram en Nigeria, pero eso se produce no solo en Nigeria, sino en toda África Occidental, se está produciendo en gran parte de Oriente Medio, y aun cuando el Daesh está retrocediendo a posiciones previas al gran califato que se montaron en Siria, quedan muchísimos núcleos del ISIS. Y no es una guerra que haya terminado. La segunda ola del feminismo, por tanto, llega... ¿Cuánto me queda? Perdón, disculpen. Te queda un cuarto de hora, 20 minutos. Vale. Bueno, la tercera ola del feminismo nace después de la Segunda Guerra Mundial. Es lo que podríamos llamar la entrada masivamente de mujeres en la universidad por un lado y en el mercado de trabajo por otro. Las mujeres habían sido refugio laboral, se habían quedado en los puestos de trabajo de los hombres durante la Segunda Guerra Mundial.
Las mujeres demostraron en el periodo de la Segunda Guerra Mundial que podían ser perfectamente capaces de trabajar en empleos que habían sido detentados solo por hombres. Lo que de alguna manera, terminada la guerra, las mujeres no quisieron volver mayoritariamente solo al espacio de lo privado. Decidieron quedarse muchas de ellas en el espacio de lo público, tratando de compaginar la maternidad y el espacio privado con lo público. Esa entrada masiva de mujeres en el mercado de trabajo que se da entre la Segunda Guerra Mundial y en España en concreto, entre finales de los años 70 hasta el año 2010, que en términos históricos es un periodo pequeñísimo, pero que nos incorporamos del orden de 15 millones de mujeres al mercado de trabajo, que es en sí mismo una revolución, vino acompañada con un acceso masivo de las mujeres al conocimiento. La escolarización, la educación gratuita y universal dio a las niñas por primera vez la ocasión de poder aprender en igualdad de condiciones que los niños. Su hambre de saber, por fin, no era excluida ni recluida al ámbito de lo privado donde sus hermanos varones las enseñaban a leer. No, compartían la escuela. Cualquiera de ustedes, y hay muchos que han viajado, saben el amor infinito de las niñas en cualquier lugar del mundo por ir a la escuela. Caminan kilómetros y kilómetros, con más voluntad que los varones, más ilusión, porque muchas de sus madres no saben leer y escribir. Para ellas es un avance inmenso, porque son ellas las que van a enseñar a sus madres. En una especie de eslabón largo y continuo donde la sabiduría, el conocimiento, incluso precario, se transmite de forma natural y de forma generosa. Así que esa incorporación de las mujeres a la universidad, yo pertenezco a esa generación, entro en la universidad en 1969, el Maño francés, lo veo por la televisión y me incorporo a esa cantidad de mujeres que entramos en las aulas universitarias. Yo no era la primera mujer de mi familia que entraba en la universidad, pero sí de mi casa, de mi núcleo familiar. Mi madre no accedió a la universidad y decía muy orgullosa que porque no había querido. Yo creo que no era cierto. Creo que era una forma de explicar que no había podido. No había podido porque se enamoró pronto, porque se casó muy pronto y porque tuvo su primer hijo muy pronto. Y eso era incompatible con 6 hijos vivos, a los que había que cuidar, como muchos de ustedes que son de mi edad saben perfectamente lo que eran las familias numerosas. Así que mi madre, para animarnos, decía: yo no quise, pero vosotras sí. Pero en realidad no fue mi madre, fue mi padre, un hombre adelantado a su época, con una hermana a la que tuvo que ver que, siendo la más inteligente de todos ellos, de 6 varones, no pudo acceder a la universidad, con más sentido común y más inteligencia que cualquiera de ellos. Algunos eran matemáticos, otros fueron médicos y otros agricultores. Su hermana era la más inteligente de lejos y autodidacta. Y él nos decía: nunca más. Todas mis hijas accederéis al conocimiento, porque es lo único que os hará libres. Pongo ese ejemplo tan personal, pero que es el de millones de mujeres de mi generación, que fuimos alentadas, empujadas,
sostenidas y alegremente expulsadas de nuestra casa, camino de la universidad. Éramos niñas educadas como yo en un colegio de monjas, las Vedruna. En ese momento no había pasado el Concilio Vaticano, se había pasado, realmente no había dejado rastro en este país. Vivíamos en la dictadura tardofranquista. Pero ellas se convirtieron rápidamente al Concilio Vaticano. Pasaron de ser unas exquisitas a las monjas más pobres de las pobres. Esas monjas que me enseñaron a mandar, decían ellas, al servicio, sorprendente, porque eso ya no lo necesitábamos. Esas monjas me dieron los instrumentos para poder acceder a la universidad. Es verdad que en primera clase sobre estructuralismo, sinceramente no entendí nada, y creía que mis compañeros varones lo habían entendido todo, hasta que un amigo mucho más modesto y comprensivo que los que nos rodeaban, a nosotras, que estábamos llenas de moscones porque tampoco éramos tantas, nos dijo que esos tampoco entendían nada, que el único que entendía algo era él, que era en realidad de la Liga Comunista Revolucionaria y llevaba 10 años sin primer curso porque era el representante de la LCR y por tanto había asistido durante 10 años a la clase de estructuralismo que daba don Carlos Moya. Eso nos alentó mucho porque en realidad vimos que era mentira, que lo que nosotros sustanciábamos de forma clara y evidente de no hemos entendido nada, ellos lo ocultaban detrás de un discurso que parecía realmente no solo opaco para nosotras, es que era opaco para ellos mismos, porque era como leer el Ulises. No sé si se acuerdan ustedes de aquel Ulises de James Joyce, publicado por una editorial latinoamericana que no había quien leyera. Y entonces los jóvenes de nuestra generación decíamos, hemos leído el Ulises, pero qué disparate. Si 10 años más tarde nos explicaron que aquella traducción era tan absolutamente mala, que aquello no era el Ulises, era un tipo que se había inventado un Ulises de James Joyce, pero no era el Ulises. Bueno, así era casi todo era lo que parecía. Y aquella época en que casi todo era lo que parecía, porque todo valía para salir de nuestros refugios, me recuerda mucho a esta, donde parece que todo vale, donde la imagen es prodigiosamente potente frente al pensamiento. Y yo creo que en general las mujeres somos menos proclives. Somos más proclives a la imagen externa, porque nos da la gana, diría yo, porque queremos, porque usamos eso, y a veces de forma torticera, pero no porque lo creamos. Nos hemos echado demasiados afeites durante siglos para saber que detrás de los afeites no hay más que la pura realidad de la biografía, con los surcos de los sufrimientos, de las alegrías y de lo que hemos sido capaces de construir en nuestra vida. Ustedes, como no se han pintado mucho, o casi nada, han recogido la imagen de la imagen con una fruición y entusiasmo que a mí me sorprende. No deberían creérsela. No esconde casi nada. Es más, yo diría nada. Todas las redes sociales no esconden más que biografías inconclusas. Incluso aquellas de los más grandes pensadores que no llevan los pensadores, sino sus equipos. Los Twitter de los políticos que no llevan los políticos, sino sus equipos. Los Twitter de Habermas, que no es Habermas, sino sus equipos. Y así sucesivamente. Una imagen detrás de otra imagen. Un metalenguaje detrás de otro lenguaje. Para que la realidad nunca se nos haga evidente. O se nos haga lo evidentemente menos sufriente. Cuando
Lo sufriente, y lo decía Reyes Mat esta mañana, es lo que nos hace intrínsecamente humanos. Solo quien ha sufrido puede decir quién es un hombre, como dijo Primo Levi. Y ahí, y después de esa tercera ola de feminismo, cuando mi generación está cansada de conciliar a veces lo irreconciliable, lo público y lo privado, la maternidad y lo social y lo político, la polis y el amamantamiento, lo social, lo colectivo, la solidaridad, lo que nos hace a todos ser humanos y los conflictos. Huir de los conflictos, las mujeres sabemos que es inútil. La vida es un conflicto permanente desde que naces. Yo he visto a los bebés prematuros luchar con el conflicto de abandonar e irse antes de haber comenzado. La vida es un perpetuo conflicto que tenemos que dirimir. Y lo tenemos que dirimir con pensamiento y con palabra, no con prepolítica y barbarie. Y las mujeres sabemos mucho de pensar. En la cuarta ola de feminismo que nos viene, las mujeres que siempre han elegido un lema común que se ha ido decantando a lo largo de los años en la lucha de las olas, han elegido con lo que tiene que ver con lo sufriente de ser mujeres. El acoso, la violación, de ahí nace el Me Too. El acoso no solo sexual, en el trabajo, en la calle, en la polis, en lo colectivo, en lo social, el acoso en lo económico, la violación de los derechos, porque en la tercera ola de feminismo es donde construimos todos los derechos que nos incorporaban a la igualdad de iure con los hombres. Pero la igualdad de iure no es la igualdad de facto, no tiene nada que ver. La igualdad de facto hay que construirla con los hombres. Son imprescindibles cómplices de esa construcción. Si están ajenos a ella, no se construirá jamás. Ayer me decía un colega de este seminario, mi mujer, que tiene mucho éxito político, hace que yo me dedique más o con más actividad a lo doméstico. Y de repente yo dije, ¿cuántas veces a lo largo de la vida de las mujeres han dicho, mi marido tiene mucho éxito político, ojalá no se muera de él, porque total, por lo que porta en casa y lo que ve a sus hijos, eso será algo muy común en la conversación colectiva de las mujeres. Yo diría a nuestras jóvenes de la cuarta ola, reivindicativa, sobre sus cuerpos, sobre su sexualidad, sobre su ser y estar en sociedad, sobre su pensamiento, sobre el género y finalmente llego a él, que categoriza casi todo, porque el género por primera vez separa el sexo del género. Es decir, hay un sexo femenino y un sexo masculino. Y el género es la categoría que dice qué roles debe cumplir la mujer y qué roles debe cumplir el hombre. Es decir, la estructura piramidal del patriarcado. Ese es el asunto que nos interpela. ¿Y cuál es la estructura que fortalece y sostiene al patriarcado? El poder político
el poder económico y el poder social. Y llegamos ahí cuando los varones dicen estar de vuelta de lo político, que la polis ya no les interesa. Qué curioso, ¿será que les ha dejado de interesar cuando han empezado a compartir pequeñas partículas de ese poder? ¿O es algo más profundo? El hombre y la mujer son profundamente políticos en el sentido en que su incumbencia de lo colectivo y su vivencia en lo social hace que se tenga que sentir concernidos y concernidas por lo colectivo y lo público. Y de repente vemos ahora a determinados varones pontificar sobre lo malo de la polis, cuando han empezado justo a compartir algo de eso. Cuando menos es sorprendente y nos interroga a todos. ¿Prefieren el espacio de segregación de solo lo privado? Que lo prueben, pero que lo prueben mucho tiempo, porque no vale probarlo 20 o 30 años. No, que lo prueben generacionalmente, que se aparten de la polis si así quieren. Yo les pediría que no lo hicieran, pero si quieren hacerlo porque no quieren compartir la polis, que lo hagan. Vendrán a una mesa y podrán decirnos cuál es su experiencia. Y así iniciamos la cuarta ola del feminismo. 1,5 millones a 2 millones de mujeres en la calle el 8 de marzo. Una frase que es un hashtag que dice "Me too, yo también". Porque esa frase la hemos repetido tanto las mujeres, narrando nuestras experiencias colectivamente. En "a mí me pasó" y decimos "a mí también, a mí también, a mí también". Y nos quedamos sorprendidas, que son experiencias colectivas que pensábamos que solo eran íntimamente nuestras. Yo recuerdo una tarde en un grupo de mujeres en que alguien de nosotras dijo: yo con 19 años fui violada y me dejé para que no me hiciera más daño. Y todas nos quedamos en silencio. Y fuimos diciendo: yo también, a mí también, a mí también, a mí también. Pocas mujeres de mi generación podrían decir que han estado exentas de la mirada inquisitiva y de deseo del otro, del varón. Ahora ya tenemos una ventaja, nos volvemos invisibles físicamente y conseguimos la libertad de forma natural. El día en que las mujeres no somos miradas como un objeto de deseo, somos libres. Tenemos la palabra, la ejercemos y la ejercitamos. Y sabemos que de verdad, de una vez por todas, porque somos asexuadas, somos libres. Termino ya. Unas colegas a la entrada me dijeron: es usted muy valiente, se va a enfrentar a hombres, a muchos hombres, y muy preparados. Y les dije: sí, gracias. Bueno, yo creo que son muy preparados, y sí, son muchos hombres, pero a mí me da la impresión de que muchos se preparan sobre todo para ser no comprendidos, porque eso les hace ser muy singulares. Ante eso, a mí lo más profundamente humano me parece ser comprendidos.
por los otros. Y comprender, a su vez, a los demás. Gracias.